Ah, ¿qué Buenas, tal? Joaquín Bilbao. Ahí toda Ah, la enseñanza está en reunión, o sea, Aldar y Gerard están en institutos haciendo evaluaciones. Antonio Navas está de vacaciones. Gracias con todo a que Gerard, antes de marcharse, me ha ayudado, porque yo no conseguía, ha sido terrible. Yo no conseguía abrir Zoom, me hice no sé qué y me salía un Zoom mío, que yo no tengo, que solo me daba 40 minutos. Y entonces, que aproveche. Y bien, entonces, ha estado peleando antes de marcharse, a las 4:30. Esto está abierto desde las 4:30, me parece. Bueno, empezamos, empezamos lectura. Venga, ya de está el acuerdo. Zoom en la nube. Venga. Dice Lukács. Bien, sin duda, no se lo discuto. Pienso simplemente que no debemos restringir el terreno de la lucha contra la manipulación a los meros problemas del empleo de los ratos de ocio, en sentido estricto, ni a las manipulaciones en el plano de los negocios, sino más bien ver cómo esta técnica de la manipulación, que en cierta medida es herencia de tiempos anteriores, ha sido transformada para que cruce la vida entera de cada ser humano. De ahí el problema de que podemos contar con determinados sentimientos de desazón, de desagrado, en capas mucho más amplias, es decir, que abarcaremos a estas capas inmediatamente. Que pasa a utilizar la palabra manipulación, coincidiendo con esto con fenomenología, con fenomenólogos, y claro, es la teoría de la enajenación, ¿eh? De la penetración de la vida cotidiana que queda controlada por el consumo, pero él usa manipulación de la vida cotidiana. Esto es una cosa de la que no me había dado cuenta. No dice enajenación de la vida cotidiana ni extrañación de la vida cotidiana, sino la manipulación de la vida cotidiana, porque es una pérdida de control, claro, es una pérdida de control de la vida cotidiana por el proceso de generación y no solamente de tiempo libre, sino el consumo, etcétera, etcétera. Wendroth. Bien, pero aquí el problema fundamental, y me alegra que podamos establecer una identidad de criterios, sigue siendo que en esta lucha contra la estructura de la sociedad capitalista en su fase tardía, de lo que se trata es de defender y cimentar los derechos del individuo, así como los derechos de participación del individuo, derechos que son democráticos. Y surge ahora una cuestión de carácter general, a saber, la reflexión de que, aunque la legalidad del Estado burgués capitalista resulta ampliamente manipulada en cuanto a legalidad democrática, la cimentación, el desarrollo y el impulso sobre la base de estos derechos democráticos puede tal vez convertirse, aún dentro del Estado burgués, en inmediato viraje que señale la transformación de la sociedad burguesa en socialista. Y ello, en gran medida, en virtud de que la sociedad burguesa, la sociedad capitalista, incluida su forma tardía, concede ciertamente estos derechos intentando utilizarlos como medios de integración a su favor, aunque luego, llegado el caso, si determinados problemas se agudizan, no solo los invalida manipulatoriamente, sino que puede incluso deshacerse de ellos. A ver, aquí viene un intercambio bastante que no acaban de querer decir lo que dicen, porque eh, hay una divergencia, aunque no lo expresan así. Daría la impresión de que Abendroth es mucho más de derechos y Lukács, que acepta que siempre ha planteado que hay una divergencia insalvable entre capitalismo y democracia y liberalismo y democracia, es más de crear un movimiento de control sustantivo de la vida cotidiana. Vamos a ver si yo me he equivocado, porque es que es proceloso, ¿eh? Lucas. A mí la impresión que me da es que este párrafo que has leído de Abendroth, el que empieza y surge ahora una cuestión de carácter general, a saber, esto está dicho en el año 66, pero a mí me suena a cosas que se decían bajo el paraguas del eurocomunismo, sinceramente. Me huele Puede a eso, ser, me parece, ¿no? Me sí, parece sí. que hay un aire de familia, digamos así, ¿no? Se- la profundización de los derechos democráticos, ¿no? Pero yo creo que va a ir por aquí. Bueno, vamos a ver si lo modula de otra manera.
Lukács que no se va a negar a que hay unos derechos. Vamos a ver si lo modula de otra manera. Eso sí, me extraña que diga en inmediato viraje. Eso me sorprende que diga eso. Sí. Bueno, pero bueno, dejémoslo aparte. Lukács. Este es un problema que también se nos presenta ininterrumpidamente en la liquidación del estalinismo, o sea, el de la diferencia entre una situación revolucionaria y la situación de una sociedad consolidada. No Piensa cabe, que esto ahora a mí me choca, ¿no? Porque estábamos hablando de la profundización y la democracia y no sé qué y tal, y de repente dice, bueno, aquí hay una diferencia entre situaciones revolucionarias. Y dices, a ver cómo encaja esto. No lo he visto, no lo sé. Y sale con Gorky, la bofetada y Lenin y no sé qué. no cabe duda de que para una situación revolucionaria vale la réplica de Lenin cuando Gorky se quejó de que en algún lugar de provincias se había cometido cierta injusticia. Lenin le dijo sonriendo: cuando las gentes se zarandean en la taberna, ¿quién puede determinar qué bofetada era conveniente y cuál era ya innecesaria? Esto suena un tanto cínico, pero Lenin no lo dijo con tal intención. Cuando se trate de una lucha a vida o muerte, de ser o no ser, ciertas cosas que en circunstancias normales serían imprescindibles, cuya forma legal es el acta de la habeas corpus inglesa, pueden ser deliberadamente desdeñadas por la clase que lucha por su existencia. Otra cosa es que Stalin extendiera tal sistema de atropello a periodos en que era absolutamente superfluo. Los trotskistas y bujarinistas estaban ya derrotados en el plano político cuando se celebraron los grandes procesos a los cuales se puede aplicar la frase de Talleyrand: es más que un delito o crimen, es una falta. De Un error, momento, sería, bueno, sí. de momento nos encontramos en una situación relativamente consolidada, por lo que es del todo válido lo que usted dice. Pero hay que comprender, claro está, que esto cambia en el momento en que hay peligro de vida o muerte. Ahora se trata de subrayar muy radicalmente al cometido de tal movimiento contra la manipulación, máxime cuando la burguesía, y sobre todo la burguesía alemana, aunque también la americana, muestra una gran inclinación a transformar aquellas situaciones en las que todavía no corre peligro su existencia. En periodos de opresión, mediante la consigna, la patria está en peligro. Bueno, aquí aparece entonces un movimiento contra la manipulación que no negaría el aprecio a los derechos civiles en las situaciones no revolucionarias, pero es otra cosa que solamente derechos civiles. Es la vida cotidiana, ¿no? Es como si, bueno, vamos a ver. Cuando hablé antes de la praxis judicial, omití decir que también desempeña un papel muy importante el hecho de que para ella no se trata de averiguar los hechos reales, sino de consolidar la autoridad del tribunal. Vuelven a surgir aquí problemas en los que, mediante un tratamiento histórico concreto de las cuestiones, podemos lograr la aproximación al ser humano. Abendroth. De aquí Pero se explica. un segundo. Yo este último párrafo, la verdad es que no lo he entendido bien lo que quiere decir. Y luego hay otro párrafo anterior que a mí también me ha sorprendido, ¿no? Porque como mínimo justifica a Stalin en ciertos momentos, ¿no? Porque lo que estoy diciendo aquí es, por lo que ha dicho antes en la primera parte de su reflexión, es otra cosa es que Stalin extendiera tal sistema de atropello a periodos en que era absolutamente superfluo. Lo extendieron cuando ya estaban derrotados, pero en todo caso parece que él justifique o justifica los métodos stalinistas cuando eso no ocurría, ¿no? Anteriormente, no sé. Anteriormente. Puede ser entendido así. Creo que está diciendo eso. Y lo último que ha leído, que has leído, no, yo no acabo. Es decir, cuando hablé antes de la praxis judicial, la verdad es que no me acuerdo cuando habló de la praxis judicial, omití decir que también desempeña un papel muy importante el hecho de que para ella, para esa praxis, no se trata de averiguar los hechos reales, sino de consolidar la autoridad del tribunal. No sé a qué se está Sí, antes refiriendo. había dicho, en sesiones anteriores había dicho, bueno, de nuestra lectura,
que una vez un juez dictaba una sentencia, estaba muy mal visto en Alemania recurrir la sentencia porque Ya. el juez era el representante del Estado. Y eso era una monstruosidad, claro, decía Sí, él. sí. No sé si os acordáis. Sí, sí, Y ya esto recuerdo el fue comentario del la compañero. Sí, sesión anterior, sí, me sí, había Sí, olvidado, sí, sí, sí. sí. la sesión Sí, anterior. sí, de acuerdo. Pues voy a cerrar, un momento, voy a cerrar la ventana. Vosotros no oís lo que pasa aquí. El patio de una escuela está ahí atrás. Tengo la ventana abierta y apenas os oigo. Voy a pasar calor, pero... Uf. Bueno, el otro día hubo además una despedida con 600 personas comiendo ahí carne y tal. Y a las 11 de la noche yo tenía la ventana abierta. Me llamaron los vecinos que decían que el televisor de mi casa estaba a unos decibelios increíbles. Entonces les dije, no, es el patio del colegio. Ah, perdón, perdón. Bueno, nada, adelante. Bueno, Abendroth. De aquí se explica actualmente nuestro caso en la República Federal Alemana de hoy, pero en una larga serie de otros estados los problemas son paralelos al nuestro. La lucha de la defensa de la ley fundamental contra la legislación de excepción, en cuya lucha se logró establecer un amplio frente unido. Lukács. En realidad, esa legislación de excepción no es otra cosa que la preparación jurídica para la total supresión de los derechos y libertades democráticos de los que la burguesía abusa. Porque no debe usted olvidar, y ello constituye un rasgo importante de la evolución alemana, que Bismarck supo asimilarse con suma habilidad ciertas formas democráticas de Occidente. Abendroth. El sufragio igual para la dieta de la Confederación del Norte en 1867. Lukács. El sufragio igual Un sí. segundo, perdón, un segundo. Es una tontería mía también, pero yo creo que bajo el punto de vista de la edición de las conversaciones deberían estar anotadas. En algunos momentos el editor de estas conversaciones tenía que haber puesto notas al pie de página para que el lector se situara mejor. No tiene por qué saber todo lo que los otros saben o presuponen, ¿no? Pero bueno, dicho está. Es cierto. Sí, porque no olvidemos que esto está escrito en un contexto en el que se ha producido la movilización de los estudiantes masiva, mayo del 68, la aparición de movimientos terroristas en Italia y en Alemania, la Baader-Meinhof, y el desarrollo de las políticas de excepción, por ejemplo, la aplicación de la Staatssicherheit Bund, la policía para la defensa de la Constitución, prohibiendo al KPD, ¿eh? Al Partido Comunista, en fin, otra serie de medidas. Ese es en ese contexto. El tema del Spiegel, ¿no? El ataque contra el Spiegel por desvelar pues, pues todos las cosas que sacó con el tema del pacifismo, en fin, la lucha contra los misiles y todas estas historias. Vale. Pero Joaquín, igual yo me equivoco en las fechas. La conversación yo creo que es del año 66. 69. No, 66 debería. No, no es del No, es del 63. 66. Sí, Es del 66. 66. Sí. sí, creo que sí. Se editó más tarde, pero el breve conversación es del 66. Y algunas de las cosas que has dicho tú son posteriores, me parece. Sí, Yo sí, pensaba que era del 69, No, efectivamente, pero por sí. ejemplo, lo del Spiegel es del 65. 65, vale. Esto es, ¿Eh? el diálogo septiembre, nota del editor, septiembre del 66, al principio del todo del libro. Y lo del Spiegel fue el 65, la Mm. persecución. Vale. Y a ver, ¿y Baader-Meinhof cuando se fragua, cuando se funda el grupo? Pues no No me me acuerdo, acuerdo. porque si creo. mi memoria no falla, fue Prohibici- por el 66-67, si mi memoria no Por falla. estas Pero fechas. la prohibición del KPD fue anterior. Porque creo que el asesinato, El Berust ese, ¿cómo Sí, sería? Es es anterior, anterior, sí, sí. sí. Ahí se había producido cuando esta conversación. La porque ley creo que el asesinato antirradicales, ¿no?
que se Lo prohibía incluso que asesinaron, fuera un lo asesinaron a un funcionario. estudiante alemán, Benno Onnenberg o algo parecido, no me hagáis caso, mi memoria es muy falla, desde el 67. Y el atentado contra Buchke, yo diría que es posterior, no me acuerdo exactamente en qué momento. Lukács. El sufragio igual sí, pero al mismo tiempo se las arregló para que quedasen totalmente sin efecto en Alemania. Insistimos en este aspecto de principio, a saber, que se trata de una lucha por la democracia de facto y De no por la facto, de facto sí. y no por la democracia sobre el papel, porque una democracia tal, una democracia sobre el papel, existe hoy, por así decir, en todo el mundo. Aun en tiempos de Stalin existía sobre el papel el sufragio secreto y todo lo que usted quiera. La consigna efectiva, el punto de cristalización, debe ser hoy el transformar esa democracia sobre el papel que se da por doquier en una democracia de facto. Abendroth, Bueno, pues exactamente. perdón, ahí, tal como lo dice él, parece que ya no está hablando únicamente de los países de Europa occidental, sino parece incluir a los países de la Europa socialista, digo yo, Sí, tal como lo dice, sí. me parece. Abendroth, exactamente. Y a nosotros, en la República Federal Alemana, se nos presenta de momento la necesidad concreta de conjugar nuestra lucha por la defensa de la ley fundamental contra la legislación de excepción con la lucha de los sindicatos por la congestión, esto es, por la extensión de la democracia de la empresa. Por supuesto que ambas cosas guardan entre sí una relación objetiva, y es nuestra tarea hallar el común denominador para ambas y formar justamente con ello el núcleo estabilizador a partir del cual se pueda asociar el problema, relativamente popular, de la defensa de la ley fundamental con el problema de la general de la democratización de la sociedad y con ello la transición hacia el socialismo. Democratización de la sociedad es mucho más que derechos civiles para todos, ¿eh? O sea, yo creo que tiene mucha más carga de control sustantivo sobre la realidad social, sobre la vida cotidiana, que será el libro, la democratización de la vida cotidiana, que es del 68. No, pero aquí también es curioso porque Abendroth, no Lukács, hace referencia a la cogestión en las empresas. Exacto. Y Sí. eso era una cosa que la izquierda comunista criticaba, no estaba de acuerdo. Eso era la actitud integradora de la socialdemocracia y los sindicatos, no Sí, sé, suecos, por ejemplo, ¿no? De la socialdemocracia del norte, ¿no? Me parece. es verdad. Lukács, verá usted, una democracia de facto solo se puede defender en casos particulares, porque todo el mundo ha de estar de acuerdo con la consigna general de esa democracia de facto. Desde Adenauer hasta Wiener, no creo que haya una sola persona que dijera, voy a suprimir la democracia de facto. Antes bien, dirá que con las leyes de excepción aspira a robustecer la democracia de facto. Así, pues no se trata de dar una consigna general, sino de poner de relieve esta contradicción en la vida de cada persona. Abendroth. Pero aquí se nos revela ya otra cara del problema. En realidad, esta lucha por transformar la democracia sobre el papel que la sociedad burguesa concede en apariencia, en democracia real, que dé vida a los derechos democráticos para una amplia masa y emancipe a las masas, incluso culturalmente, tornándola así capaces de autogestión. Esta lucha no es otra cosa que la lucha por la transformación de las formas sociales del capitalismo tardío en condiciones de vida socialistas. Lukács. Claro que sí. Y si en ello justamente estriba el interesante problema a cuyo esclarecimiento tanto puede contribuir la sociología. Pues Bueno, a mi aquí entender, lo que sí que nos acaban de decir los dos, y es más interesante, es más destacable si lo vemos solo para Europa Occidental, también para la otra parte, es que se trata de generar, para decirlo toscamente, el hombre nuevo antes de la revolución. La cultura nueva antes de la revolución como proceso revolucionario, como proceso a la revolución, ¿no? O sea, y en democracia real que dé vida a los derechos democráticos para una amplia masa y emancipa a las masas incluso culturalmente,
tornándolas así capaces de autogestión. Esa lucha es una lucha por el socialismo, no postsocialista, no postsocialista, ¿no? Esa lucha no es otra cosa que la lucha por la transformación de las formas sociales del capitalismo en condiciones para el socialismo, ¿no? O sea, el hombre nuevo no es después, sino antes, para decirlo toscamente. Y esto sí que es disruptivo. Bueno, el modelo gramsciano ya lo tiene, ¿no? El bloque histórico, esta generación de la Ticita antes. Pero esto suele ser, esto es nuevo. Esto es nuevo en el leninismo. A pesar de que el libro de la democracia de la vida cotidiana se empeña en convencernos de que Lenin tenía un proyecto de hombre nuevo antes de la revolución, eso no. Bueno, no sé. No. Bueno, Pues a mí, sí. en mi punto de vista, Sacristán se expresó en términos muy parecidos en la conferencia del año 1983, en la de tradición marxista y los nuevos problemas. Cuando dice lo de la conversión, está diciendo eso. Cuando dice lo de... Lo de la conversión del sujeto transformador. Ah, sí, que la creación, sí. Yo creo que está Sí, diciendo eso. sí. No, y cuando usa la noción de conversión como manera de producir la revolución, o sea, el ir cambiando la forma de vida de un individuo, porque claro, cambia las formas de vida de la sociedad. Y eso como proceso, lo dice, ¿no? Voy a usar esta palabra un tanto quizá provocadora, conversión, tal, en una de las últimas conferencias. Lo del 83, sí, sí. No, pero quiero decir, en la tradición, si yo no he entendido mal la cosa, lo que hemos dicho durante mucho tiempo es que con la revolución, después de la revolución, surgirá un hombre nuevo, un hombre con otras Exacto. necesidades, con otros planteamientos, pero Exacto. después de, Claro, ¿no? Y aquí y estamos hablando, digamos, previo a. es un planteamiento antinómico, ¿no? Porque si no existe el hombre nuevo, ¿cómo va a haber una revolución? O sea, hay una antinomia ahí, no hay proceso deviniente, digamos, ¿no? Sigo. Pues a mi entender, la Gran Revolución Francesa planteó la oposición entre sociedad capitalista liberal y sociedad democrática, oposición que antes solo se intuía. Y a principios del siglo XIX parecía que el ideal de la burguesía, es decir, el capitalismo liberal, se veía amenazado de manera creciente por la democracia, extendiéndose entonces un pesimismo que puede usted estudiar inmejorablemente en teóricos tan eminentes como Tocqueville o John Stuart Mill. Por otra parte, y ahí está, según creo, su importancia internacional, aparece la crítica democrática rusa, Belinsky, Chernyshevsky, Dobyolivov. Estos defendieron la otra vertiente de modo muy resuelto. Sucede, sin embargo, que esta lucha, en cierto modo, se ha acallado. Esta necesidad de una democracia real como requisito previo del socialismo ha sido insuficientemente postulada por la socialdemocracia. A propósito de tal relación, me parece que se infravalora en nuestros días el aspecto positivo de la influencia de Jaurès. Con el desarrollo de la sociología moderna, se torna posible de mil diversas maneras una manipulación técnica en la ideología burguesa y sobre la base de la manipulación una reconciliación del liberalismo y la democracia. Tal reconciliación cesa en el momento en que la democracia deja de ser democracia manipulada. Y yo creo que una exposición justa y correcta del problema en el contexto de las luchas de clases del siglo XIX puede contribuir en gran medida a persuadir nuevamente a determinadas capas intelectuales. Hay que acabar con el desprecio tan de moda durante mucho tiempo hacia el siglo XIX. También Marx pertenece al siglo XIX, aparte de que sin una historia del siglo XIX, nuestra causa se queda totalmente en el aire. Cuando decimos que la manipulación se ha dado a causa del desarrollo técnico, se supone que para poder luchar contra la manipulación tendríamos que enfrentarnos, en calidad de antimaquinistas, con el progreso técnico. Mas si percibimos que tal evolución no supone sino el punto final de una gran evolución de la sociedad global, nacida de las contradicciones de la Gran Revolución Francesa, la posición resultante de cara a todas estas cuestiones es muy otra. Tal tratamiento de la historia de los movimientos sociales y de la historia de las ciencias de la sociedad
sería una tarea de suma importancia. Todavía no se plantea el problema de la tecnología, ¿eh? Aquí, de la técnica y el... a ver, Lukács era partidario de la energía nuclear. Todavía no... Son hombres de otras generaciones, ¿no? Y, en fin, esto... yo, para, para plantear la cosa con claridad el debate entre democracia y liberalismo, yo suelo utilizar una cita de un gran liberal, de Ortega y Gasset, que dice que el liberalismo y la democracia no es lo mismo y que la democracia es la revolución bolchevique. Esto es una cita de un texto de Ortega y Gasset de los años 20, que es al que yo suelo recurrir porque que un liberal diga eso, pues está bien. Abendroth. Sí, y no es casualidad el que se empleen las tendencias neopositivistas de la sociología, y dicho sea de paso, también sus modelos paralelos matemáticos en economía para deshistorizar los problemas, que es lo mismo que encubrirlos. Lukács, evidente. Abendroth. No sé. Esto que dice aquí, yo no lo sé, no estoy seguro. No A sé. ver, No sé, por ejemplo, un gran sociólogo era Neurath. Yo no creo que Neurath, que creo que era sociólogo además, no era filósofo, era un sociólogo, intentara encubrir o intentara deshistorizar los problemas, ¿no? Pero bueno, bien. Y Yo, tampoco, yo creo que es muy real. Por ejemplo, en economía, las escuelas supuestamente más cercanas a los procesos reales, los institucionalistas, Acemoglu y compañía, que están tan de moda, eh, son absolutamente ahistóricos. La historia no cuenta. Ellos dicen, bueno, Estados Unidos, la frontera norte de México, está más, el condado más pobre es más rico que el condado más rico de la frontera sur, y eso es debido a, a las instituciones democráticas. Y se acabó la discusión. Y eso en las teorías económicas burguesas más avanzadas, más sociales, entre comillas. Hay una deshistorización absoluta en las no, ciencias sociales. actualmente no digo que no, Joaquín, tú de esto sabes mucho más que yo no se voy a discutirte. Pero si hablamos del año 66 y hablamos de los neopositivistas de aquella época, pues tal vez sí, no lo sé. Yo no, se habla de sociología, no habla de economía, ¿no? No lo sé. Con los modelos paralelos matemáticos en economía. Sí, luego dice esto. No sé. Puede ser, no lo sé. No sé, yo no sé si Joan Robinson se puede caracterizar como neopositivista o no, pero dudo que Joan Robinson, Bueno, pero John eh, Robinson no era el mainstream. ¿Eh? bueno, En los años 60 el mainstream eran otros. bueno, Eran Friedman, era Arrow, totalmente matemático, era Hahn, en fin, eran agentes. Joan Robinson estaba en la periferia aunque estuviera en Cambridge, ¿eh? bien, 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 de acuerdo, tú no disfruto. Lukács. Evidente. Esto es el aspecto metodológico, Abendroth, perdón. Este es el aspecto metodológico de la cuestión. Y coincido plenamente con usted en que ello estriba uno de nuestros cometidos capitales en cuanto científicos y también en cuanto transmisores de los resultados de la labor científica al seno de la sociedad. Pero este asunto tiene además una cara política de gran actualidad. El atraso cuasi bárbaro de la sociedad rusa anterior a la Gran Revolución de Octubre determinó que la Revolución rusa atravesara de manera no contingente bajo la forma del craso estalinismo, una fase ciertamente evitable, pero de cualquier modo determinada por condiciones objetivas. Y lo hizo obligada, por así decir, por la necesidad de resolver el problema de la acumulación originaria, de la superación del analfabetismo y de la educación para la disciplina de trabajo industrial sin capitalismo. Lukács. Bueno, pues Admito sus... Sí, a mí sí, este sí. párrafo, la verdad es que no lo entiendo muy bien, sinceramente. Porque parece disculpar todo eso, ¿no? O no lo disculpa. No se te oye, Joaquín. Eh, ¿Tienes cerrada la no, voz? no, que No, que sí, sí, sí. Dice que el estalinismo pues tiene sus bases objetivas. Hombre, ciertamente.
No, sí, sí, claro, sí, sí, pero a mí me parece que tal como lo está explicando parece justificado, pero bueno, yo lo leo mal, ¿no? Dice que era evitable, pero objetivo. Objetivo. Bueno, Vale. pues es objetivo porque fue real, en fin, no sé. Sí, bueno, todo lo que se ha dado es objetivo. Bueno, y todo lo que y todo lo que no se da también es objetivamente no dado. Pero vale, vale. A ver, habría muchas más cosas que matizar. Yo, por ejemplo, pienso no solamente en la acumulación originaria, sino en la guerra civil, el espanto de la guerra civil, ¿no? O sea, si uno lee el Don Apacible, que me parece que es uno de los mejores libros de historia de la Revolución Rusa, siendo una novela, pues al final de la novela no hay nada posible. No hay ilusión. Bueno, en fin, no, en fin, es un punto nada más. Podemos seguir. Lukács, admito sustancialmente lo que acaba usted de decir, pero la cuestión está en que independientemente de ello, se originó de ahí una deformación teórica y también independientemente en que la liquidación del estalinismo ha de ayudar de alguna manera a los movimientos europeos y americanos. Por ello es un deber para los movimientos marxistas occidentales arrojar luz, tanto en la teoría como en la historia, sobre estos hechos, pues ya anteriormente se tendía a deformar por entero los problemas con verdaderas nimiedades. Me permitirá usted que aporte un pequeño ejemplo precedente de la praxis de Marx. Marx criticó a James Mill porque éste consideraba, a cierto modo, la venta de mercancías como movimiento elemental hacia el capitalismo. Si tomáramos la fórmula M de mercancía-dinero como fórmula aislada, resultaría que Mill habría analizado correctamente que toda compra es una venta y toda venta una compra, de lo que se seguiría necesariamente la armonía entre compra y venta. En su polémica, Marx sustituyó mercancía-dinero por mercancía-dinero-mercancía, de donde se desprende la desagradable conclusión de que cuando alguien ha recibido dinero a cambio de una mercancía, ello no supone forzosamente que tenga que adquirir con él otra nueva mercancía. Mercancía-dinero lleva así a una conclusión dialéctica. Bien, he citado este ejemplo con un valor puramente metodológico. En la traducción italiana es otra cosa ya, pero esto como ya lo habíamos tratado, esto está equivocado según la edición italiana. ¿En qué estaría equivocado? Perdona, Joaquín. ¿Qué No me parte estaría acuerdo, equivocada? es aquella nota que os escribí, Ah, sí, vale, vale, de acuerdo, sí. es que ya no me acuerdo ni de lo que hice yo. Bueno, Estoy convencido de que si se practica un análisis auténtico de las verdades económicas, las sociológicas y las llamadas de dominio común de nuestros días, se llega a toda una serie de cosas a las que mutatis mutandis puede aplicarse tal esquema. Y también a que un movimiento en la dirección que pensamos usted y yo tendrá que llevar a cabo una labor teórica inmensa para fundamentar, por así decir, las tareas prácticas. Recuerde cómo llegó a convertirse en caricatura la concepción del partidismo, la conjugación ontológicamente necesaria de la asimilación mental de la realidad y la praxis, que en Lenin no solo significaba un acrecentamiento de la responsabilidad humana, sino también un incremento de la objetividad en el terreno del conocimiento. Se vio reemplazada por la manipulación de todos los enunciados mediante un control burocrático. a ver, yo el ir y venir de esta conversación no la entiendo. El ir y venir, ¿a dónde van? ¿Por qué de repente salen con Lenin la labor teórica para el movimiento? O sea, esto para mí, más allá del error, por eso busqué el italiano, ¿no? Y me encontré con la errata. Más allá de la errata que hay en el texto italiano, no acabo de a dónde quieren ir, ¿no? Va a aparecer un teoricismo muy fuerte en Lukács que a mí me parece negativo. Un teoricismo, o sea, de que el movimiento lo ha de fundamentar
Pues si un movimiento inexistente no lo va a fundamentar una teoría, hombre, por Dios. En todo caso, el movimiento se fundamenta a sí mismo autoconstituyéndose y luego ya se verá por dónde va la cosa, ¿no? Eh, bueno, en este sentido, va a insistir mucho en el teoricismo. No sabemos por qué consigna de las 40 o 50 posibles va a estallar el movimiento, pero si no existe el movimiento, no sabemos las necesidades que lo movilizan, no sabemos las capacidades que lo generan, no sabemos a dónde quiere ir, ¿cómo vamos a estar pensando en conseguir? Bueno, digamos que... Bueno, a mí en esto estoy totalmente, totalísimamente de acuerdo con un texto de 1970 llamado Lenin y el filosofar, ¿no? Que dice, el Lenin teórico era muy malo. El Lenin que se pega a la praxis y empieza a pegarse a la praxis después de haberse llevado muchos porrazos y empieza a filosofar sobre la praxis, ese es el bueno. Esto es un texto de Sacristán de 1970 y en el que se palpa muchísimo la ropa, situando al principio una polémica entre el empiriocriticismo y Lenin, y dice que los empiriocriticistas pues, también tienen sus errores. Años después, en otro texto, dice, yo siempre tuve claro que la buena epistemología científica era de los empiriocriticistas. Pues claro, siempre lo tuvo claro, seguro. Nada de extraño tiene que la fe en la capacidad de orientación vital de la teoría marxista, de la praxis socialista, de las personas descontentas del capitalismo, sufriese fuertes sacudidas. Solo un ajuste de cuentas radical y universal, tanto teórico como práctico, con todos los métodos estalinistas, podrá restablecer tal confianza. Esto no contradice mi anterior afirmación de que tenemos que incitar a las personas a la superación de las manipulaciones. Pero esta apelación solo tendrá efecto cuando seamos capaces de demostrar teóricamente que no se trata aquí del curso fatal de un proceso económico o técnico económico, sino que lo que tiene lugar es un proceso manipulado por una clase determinada en una forma determinada, partiendo esta manipulación de axiomas determinados que, si se les considera atentamente, resultan no ser tales. Por eso he citado el caso de James Mill, dado que en él se presenta la cuestión de forma fácilmente inteligible. Estoy convencido de que nuestra economía y nuestra sociología están llenas de casos así y de que la crítica teórica y el análisis histórico pueden prestar aquí servicios extraordinarios. Cuando él habla aquí, perdón un segundo, cuando él habla aquí de manipulación de axiomas determinados, Sí. que si se les considerase atentamente resultarían no ser tales, ¿a qué se puede referir? A mí se me escapa eso. ¿A qué tipo de axiomas se está refiriendo? ¿Puede ser eso del MD? De que toda cuenta es una compra y toda compra es una venta y en el mercado está ya el capitalismo. ¿Puede ser eso? No lo sé. Yo tampoco lo sé. ¿Vosotros, los demás, qué pensáis? Yo no he leído a James Mill, pero me extraña mucho que eso lo presente como un axioma, ¿no? Tal vez sí, no lo sé, no tengo ni idea, ¿no? Puede ser. Pero tiene que hacer referencia, porque por eso vuelve, por eso he citado el caso de James Mill. O sea que Bueno, tiene que ser, claro, claro, es sí. que él vuelve aquí, Sí, 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 insiste, sí. Es esto. ¿no? Que es el Sí, planteamiento que él coge como ejemplo, ¿no? Yo sí. creo que esto va por lo que dice Marx en el penúltimo capítulo del Capital. Dice, el enorme esfuerzo que ha habido que realizar, que ha tenido que realizar la burguesía, para descubrir esas leyes naturales, o que se presentan como leyes naturales, de la economía burguesa. La teoría del equilibrio, toda oferta genera su propia demanda, sí, en fin, todo. Incluso los propios postulados de Ricardo, no solo de los economistas vulgares. Es decir, se presentan como leyes naturales, cosas que son productos de un proceso histórico y de una forma concreta de organización de la sociedad. Yo creo que va por ahí. Vale. Esos ¿Eso serían es el capítulo 24, el de la acumulación originaria? En el capítulo de la acumulación originaria, sí. Vale, vale, vale. y esas leyes naturales a las que haces referencia serían los axiomas, ¿no?
digamos. Eso sería entonces en los axiomas que se presentan. Pues la verdad, es una realidad evidente. Pues que el que quiera ganar dinero tiene que, si quieres comprar, tienes que trabajar. ¿Eh? Y el que no trabaja no come. ¿Eh? Y mediante, pues se presenta como un axioma. ¿Eh? Y Claro, que, claro. y que para hacerse rico hay que ahorrar mucho. Eso es un axioma. Sí. Como ley, bueno. Y perdón la ignorancia, James Mill es el padre de John Stuart Mill. Sí, es el padre. Padre, sí. Marx, al James Mill le valora bastante más que al hijo. Al hijo lo desprecia bastante. ¿Y por qué le desprecia? ¿Por torpe, por falta de inteligencia, Por vulgarizador. Considera que no dice nada original. Mientras que a James Mill, bueno, desde joven lo leyó, los famosos comentarios de James Mill que están en los manuscritos, ¿no? Del 44, de París. Es verdad, sí. En Sí. eso no coincidía con Sacristán Marx? Mm. Sacristán tenía en gran estima el sistema de lógica de John Stuart Mill. De lógica, ¿eh? De lógica. Sí, pero la lógica, claro, no la teoría política. No, hablo del sistema de La lógica. lógica. Abendroth. Para ello tendremos que comenzar por problemas muy concretos, por ejemplo, el problema de la democracia. Percibimos, por ejemplo, la importancia del análisis teórico al ocuparnos de la ideología del totalitarismo que fue elaborada por las clases dirigentes de Occidente sin respeto alguno por el fondo histórico y que en su interés clasista identifica de plano al estalinismo con el fascismo. Pero aquí vuelve a revelarse otro punto, a saber, que la teoría que tenemos que formular con exactitud científica y también histórica solo se convierte en violencia que se adueña de las masas cuando responde a una necesidad práctica. No, bueno, Sí, en italiano es que se convierte en fuerza capaz de aferrarse a las masas, porque lo de violencia parece que esté proponiendo un acto revolucionario de asaltar el ayuntamiento, ¿no? Pues en italiano es en una fuerza capaz de aferrarse a las masas, lo de violencia que se adueña de las masas. La teoría como incorporarse, que es generadora de fuerza. que se adueña de las masas cuando responde a una necesidad práctica, así como a la capacidad de conocimiento práctico de las masas a las que apela. Justamente aquí tenemos una cara del problema de la democracia. Podríamos extraer una de las más importantes ayudas para nuestra lucha actual de la fórmula que se traduce en realidad. Perdonad un segundo. El párrafo inicial de esta introducción de Abendroth, cuando dice, para ello tendremos que comenzar por problemas muy concretos. Por ejemplo, el problema de la democracia. Percibimos, por ejemplo, la importancia del análisis teórico al ocuparnos de la ideología del totalitarismo, que fue elaborada por las clases dirigentes de Occidente sin respeto alguno por el fondo histórico y que en su interés clasista identifica de plano al estalinismo con el fascismo. ¿Esto puede ser una crítica a Hannah Arendt? ¿O me equivoco? Porque los orígenes del totalitarismo yo creo que son del 55, si no recuerdo mal, ¿no? Puede ser eso, ¿no? Ese es el Pregunto. libro de Hannah Arendt, sí, que arremete contra Rousseau y contra... Sí, sí. Sí, sí. Lukács. En esto comparto su opinión, pero quiero señalar aún una interrelación estructural entre teoría y praxis. Si nos limitáramos a soñar dónde podríamos hallar ese caso especial capaz de conmover inmediatamente a las masas, jamás lo encontraríamos. Si ponemos en marcha una investigación científica de envergadura y se nos presentan 30, 40, 50 problemas de esa índole, habrá uno entre los 50 que nos permitirá llegar a las masas. Totalmente ilusoria es, a mi parecer, la idea de que con solo echar un simple vistazo a la economía nos tropezaremos con el problema que transforme el malestar de las masas en praxis. Tenemos que desplegar una acción científica a lo largo y a lo ancho para que pueda surgir de nuestras filas o de otras que no sean las nuestras. El político, que sepa darse cuenta de que la crítica número 37 es apta para poner a las masas en movimiento
y que sea capaz a la vez de derivar de ello el correspondiente comportamiento político. Lo que parece decir es que hace falta escribir de nuevo El Capital para que aparezca el nuevo Lenin. Él tenía, según dice el traductor de la ontología Scarponi, en el prólogo a la ontología italiana, el viejo, uno de los proyectos del último Lucas era volver a escribir El Capital, que tuvo que descartar por vejez. Ujú. Supongo que, bueno, es un prólogo que supongo que conocéis, o, bueno, allí lo dice, ¿no? O sea, los proyectos eran una ética, que además era aristotélica, o sea, una eticidad, porque una ética aristotélica es el ethos, una ontología, y es reescribir El Capital, y había, bueno, y escribir sus memorias que se lo había prometido a su difunta esposa, y no puede. Ujú. La consigna motriz tiene que surgir de la cooperación entre la ciencia y vida, esto es, del proceso económico. Porque no olvide usted que ninguna de las consignas con las que Lenin derribó al capitalismo ruso eran consignas socialistas. Dar fin inmediatamente a la guerra no es una consigna socialista, y tampoco lo es la del reparto de tierras. Pero Lenin tenía que ser un teórico de extraordinaria amplitud de miras para hallar estos momentos entre los momentos de una crítica de la sociedad capitalista semifeudal. Esto es un post hoc, propter hoc de narices. En abril, Lenin, en las famosas tesis de abril, ha dicho que es la socialización de la tierra y se ha sacado los ojos en el Comité Central. Luego, cuando las masas campesinas le piden el lote de tierra, pero esto no es un acto teórico de Lenin, sino saber que hay que estar con la gente. Y esto va de abril a noviembre. O sea, su acto teórico ha sido pensar que hay que socializar la tierra, porque al capitalismo se lo supera socializando los medios de producción. Y está todavía muy imbuido de esa teoría, esa mala interpretación del marxismo, según la cual toda propiedad privada lleva al capitalismo. O sea, aquí hay un asunto que, además, a mí me cabe la sospecha de que, bueno, Lukács conocía muchísimo mejor a Lenin que yo. Y los textos de Lenin que yo. Y la evolución de los textos de Lenin que yo, ¿no? A ver, y que un gran texto de Lenin es Dos tácticas de la socialdemocracia rusa, pero eso no es un acto teórico, sino que él se acaba de pegar el castañazo de la pérdida de la revolución. Y dice, joder, si hubiéramos aliado a los obreros con los campesinos. Pero eso no es un acto teórico. Es después de que le han dado cera al lomo, sacar una conclusión, ¿no? Pero bueno, o sea, esto es... En todo caso, lo que dice del reparto de la tierra, nada digo sobre eso. Pero lo que ¿Cómo? dice sobre la finalización inmediata de la guerra, de que eso no es una consigna socialista en aquellos momentos, a mí eso me parece raro. Yo creo que es una consigna plenamente socialista en aquellos momentos. Bueno, la salvación, sí, sí, claro, sí. Una radicalmente humana, claro, humanista, sí. Yo os voy a tener que dejar, compañeros, si no os Sí, no, importa. pues vale, Perdonad, disculpad. sí, Que vaya muy bien. Lo siento, ¿eh? vale, no os Hasta Buen luego. preocupéis. Hasta verano. Cuidaos mucho. luego. Hasta luego. Adiós. También la teoría trabaja en este aspecto pródigamente, ya que es muchísimo lo que sucede en su campo. Y la historia demuestra sin cesar que una parte determinada de la labor teórica se torna en el momento en que la cosa hace explosión. Es interesante ver cómo teorías puramente científicas, como las de Galileo y unos siglos después las de Darwin, dan lugar a cómo expresarlo a una explosión semipolítica. Por eso creo que para la praxis es requisito indispensable una labor teórica extraordinariamente dilatada y que profundice muchísimo. Ninguno de los que reflexionamos sobre tales problemas podemos saber a ciencia cierta cuál será la consigna que haga estallar la resistencia contra la manipulación. Tenemos que limitarnos a hacer pronósticos, a intentar acercarles a las masas los resultados de nuestras investigaciones. ¿Qué consigna se elija en ese momento es cosa que en principio no podemos decidir por anticipado? Bueno, hasta ahí está.
Abendroth. Comparto totalmente su opinión, pero tal problemática entraña una enorme dificultad. Es cierto que en los países socialistas se da, pese a la fase degenerativa del estalinismo, la base social para una labor intelectual amplia, por más deformada que pueda estar. La capacidad intelectual se puede liberar para su dedicación a una labor crítica teórica, pero justamente en los países socialistas falta a menudo, a causa de los residuos estalinistas y de la restricción a los propios problemas, la base intelectual para resolver estas cuestiones. En los países capitalistas pasa lo contrario, y donde más se acusa esto es en la República Federal Alemana. La base social para una actividad intelectual crítica en cuanto a actividad puramente teórica es extraordinariamente exigua y solo se consigue por casualidad. En nuestro país, la cosa es más grave aún que en los Estados Unidos. O sea, a ver, señalaría que hay una falta de sujeto revolucionario, de sujeto social, activo, operante. Lukács. Lo admito sin reservas, pero no olvide usted que tal situación es en cierto modo característica de todo capitalismo. Fíjese, por ejemplo, en la exposición que hace Balzac de la Francia de su tiempo en Las ilusiones perdidas. Allí, el pequeño grupo en torno a la figura del propio Balzac era un grupo solitario, aislado, en medio de la corrupción tan magistralmente descrita por Balzac, un asunto de la prensa y la literatura. Es decir, que también allí surge una especie de manipulación sobre la base del capitalismo de entonces, aunque por supuesto de manera distinta de la actual. ¿Recuerda usted los 3 artículos que sobre la mencionada novela escribió Lucien de Rubempré en periódicos diversos? Abendroth. Se me ocurren al respecto muchos ejemplos, procedentes de situaciones de la República Federal. Lukács. Evidente que sí. Creo que no se ha de perder nunca de vista que el capitalismo manipulador es una forma nueva especial del capitalismo. Pero es justamente eso, una forma del capitalismo. Es, desde luego, una tontería imaginarse que nos hallamos ante una situación totalmente nueva y que el siglo XIX fue un idílico reino de la libertad, o yo no sé qué más. No me considere usted un dogmático de la ciencia si le digo que la expansión de las investigaciones científicas ha de constituir sin duda el punto de partida para un desarrollo anticapitalista. Habría que trabajar en Alemania, en parte se está haciendo ya, para que se conocieran los resultados obtenidos en otros países. Me refiero, por ejemplo, a los ensayos extraordinariamente interesantes del americano C. Briggs Mills, por desgracia fallecido, quien tiene pasajes de crítica de la manipulación americana de un valor enorme. Abendroth. Y lo más interesante de C. Briggs Mills es que comienza su crítica partiendo en su primera fase del conocimiento de Max Weber, pero no de Marx, para acabar dando con el problema verdadero a través de su propia actividad crítica. Lukács. Sí, y ahora parece, o me lo parece a mí, que en América, en los Estados Unidos, está surgiendo de manera espontánea un cierto interés por el marxismo. Por eso vuelvo a tener máxima importancia que estos movimientos muy débiles en todos los países tengan que pensar en un nexo internacional. Sería preciso que los mejores estudios que se hacen en todas partes, tanto en los países capitalistas que en los socialistas, se tradujeran al alemán. Al hablar antes del Brain Trust, quería decir en realidad que es requisito indispensable el apoyo general que le pueda prestar el movimiento una ciencia interesada en mostrar la realidad tal cual es. Si no se apoya en una ciencia nueva y no se efectúa una crítica de la ciencia antigua que abarque desde la filosofía hasta todas las restantes disciplinas, el movimiento no podrá quebrar el aislamiento actual. Bueno, está bien hablar de la ciencia, pero la gente no encontró la explotación porque se escribiera el capital. La gente usaba la palabra explotación en el siglo XVIII. Esto es el libro este de Lenguaje y la Revolución en Francia de Sewell, ¿no? El lenguaje, claro, o sea, la explotación. Marx escribe un libro sobre la explotación porque la gente
O sea, sobre algo real que la gente ya siente. Eh, en fin. Wendroth, soy de su parecer, pero convendría que tomáramos en cuenta las dificultades que para ello existen. La necesidad de la internacionalización, del contacto espiritual, por así decir, entre todos los atisbos que vayan en la dirección, es tanto mayor si partimos de que nos hallamos ante dificultades mucho más considerables que las que conocieron, por ejemplo, aquellos círculos de intelectuales que, seguidores de Marx y Engels, se apoyaban en tiempos de la Primera Internacional y a comienzos de la Segunda en el movimiento obrero que entonces se perfilaba. Porque hoy nos enfrentamos con problemas muchísimo más complicados y debemos asimilar un material mucho más vasto de lo que entonces era preciso. Lukács. Todo eso es correcto, pero yo no compararía la posición histórica con la posición de Marx y Engels, pues no debe olvidar usted que cuando aparecieron en escena Marx y Engels ya se daban grandes huelgas en Francia y estaba el movimiento cartista en Inglaterra. En sustancia, hemos de comparar nuestra situación con aquella en que se encontraban a principios del siglo XIX Fourier, Sismondi o gentes por el estilo. Realmente, solo podemos actuar si nos damos cuenta de que nos hallamos en una situación semejante y de que el camino que lleva, en cierto modo, espero que comprenda usted lo que quiero decir, desde Fourier a Marx, es tanto teóricamente como por las repercusiones prácticas que entraña, todavía tarea de futuro. En el 18 de Brumario, Marx comparaba el fulgor de la revolución burguesa con las revoluciones proletarias, para decir a continuación, más o menos, que la autocrítica es la esencia de la revolución proletaria y que las revoluciones proletarias, en una autocrítica cruelmente escrupulosa, retroceden hasta los estadios anteriores y critican los errores de esas épocas pasadas. A mí me parece muy interesante que el estalinismo histórico hiciera un enorme alarde de autocrítica, mientras que en teoría faltaba en ella totalmente y tenía que faltar justamente aquello que había dicho Marx sobre la autocrítica. Entenderá usted, sin duda, a dónde quiero ir a parar. Es decir, que tenemos que llegar a cerciorarnos, pero sin ilusiones de ninguna clase, de cuál es el punto en que actualmente nos hallamos, para que así podamos realizar realmente lo que hoy cabe realizar realmente. Y que al hacerlo no debemos infravalorar en nuestros días, quisiera subrayar especialmente nuestros días, la posible significación futura de los resultados teóricos, que hoy no es posible aún acercar a las masas. No creo que haya contradicción ninguna en decir, como yo lo hago, que tal movimiento antimanipulatorio, es decir, un movimiento pro democracia verdadera, se puede condenar a sí mismo a la inoperancia mediante un pacifismo exagerado. O sea, hay aquí una posición de divergencia entre ambos, pero no acabo de saber a qué se refieren. O sea, él le dice, pero usted no vea y fíjese usted y tenemos que hacer lo que podamos hacer y, no, y estamos, y cosas muy interesantes, ¿no? O sea, estamos ante una situación absolutamente desconocida en que un giro del capitalismo ha generado... Bien, pero ¿cuál es el debate entre ellos? Bueno, de repente sale lo del movimiento pacifista por aquí, ¿no? Dices, bueno, eh, ¿en qué estáis discutiendo, coño? Entre vosotros. No, no olvide usted, pero le digo yo a usted, usted me... Y no todas... Me parece... y de repente, de nuevo, el tema del estalinismo ahí, eh, a mí es un... me he irritado mucho conmigo mismo, no he sido capaz de ver a dónde van, entre ellos dos. Sí. Y que nunca se llegará a apreciar en demasía las posibilidades potenciales de los conocimientos teóricos. En ocasión anterior hemos hablado, por ejemplo, de la influencia de movimientos religiosos todavía existentes en la actualidad, diciendo que es de todo puntos imprescindible un esclarecimiento teórico auténticamente filosófico, puesto que los fenómenos de crisis actuales no se pueden tomar simplemente al pie de la letra en la teoría. Vuelvo a remitirme aquí al caso Gaudí,
Gaudí Teilhard de Chardin. ¿Esto lo ha hablado cuándo? Porque dice que ha vuelto a remitirse aquí. ¿Esto Sí, lo ha hablado? pues hay como unas 3 sesiones anteriores. Él Vale, vale. está mencionando y pone como ejemplo a Chardin. Sí, sí. Ujú. Ah, es verdad, sí, que Ricardo comentó, sí. Se trata de un ilusionismo que nada puede dar de sí, mientras que es absolutamente posible que una crítica correcta, un análisis verdaderamente filosófico de lo que, por ejemplo, está teniendo lugar dentro de la Iglesia protestante bajo el nombre de desmitologización, permita una gran influencia, primero sobre individuos aislados y luego sobre estratos enteros. Y hoy tenemos la tarea de preparar un movimiento tal. Entiéndame bien, con ello quiero decir que debemos asir todas las ocasiones que se nos presenten, pero por otro lado tampoco tenemos que infravalorar la importancia de la investigación puramente teórica sobre este movimiento ni caer en el error de considerar esto como quantité négligeable. Por supuesto que no todos los obreros socialistas alemanes han leído todos los textos de Marx ni comprendido la teoría de la plusvalía en su conjunto. Pero yo creo que el movimiento alemán y el francés y el italiano no habrían surgido jamás sin el capital. Y que hay aquí interrelaciones muy complicadas. Y que hay también en ese movimiento con el que usted y yo juntos, yo diría soñamos, desempeña un papel inmenso la síntesis teórica de ideas. Bueno, aquí yo creo que se contradice. Antes se ha dicho que antes de Marx ya había grandes huelgas, ¿no? Cuando aparece Marx ya había grandes huelgas. Y aquí que el movimiento alemán, el francés y el italiano no habría surgido sin el capital. Hay un artículo de un joven Gramsci que a la Revolución Rusa le llama la revolución contra el capital. ¿Eh? Es decir, bueno, pensar que los... eh, eh, es una influencia, una, en fin, mucha importancia la teoría. Sí, pero yo no creo que sea contradictorio. Yo creo que va en su línea. Él insiste, eh, para pasar de Fourier a Marx, o mejor dicho, para pasar del socialismo utópico al socialismo científico, y para que el socialismo científico fuera la base de un movimiento revolucionario que cristalizó en Lenin, hizo falta el capital. Sin el capital no hubiera ocurrido eso. Sin el capital no hubiera habido el Partido Socialdemócrata Alemán y tampoco el movimiento francés, o sea, los partidos socialistas, el Partido Comunista Italiano, todo Estoy eso. de acuerdo. Vale, Todo vale, eso vale. Sí, sí, viene sí, no de la sí. Revolución Rusa, sino de la existencia del capital. Vale, sí, 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 Por sí, sí. tanto, hoy, para que el movimiento fourierista, ultrapacifista, utópico, por tanto, cristalice en un movimiento objetivo, realista, revolucionario, hace falta escribir de nuevo el capital. Vale, vale. Hacer una Vale. nueva síntesis teórica de Sí, ideas. sí, sí, entendido, sí. Sí. Lukács. Desde luego, Abendroth, para perder progresivamente importancia después. Así pues, el predominio de la economía en este proceso es mucho menor en los comienzos del mismo que hacia el final del proceso. Lukács. Mire, eso es posible. De todos modos, ocurre que fueron motivos económicos los que en un tiempo dieron su significación al carbón. Y vuelven a mediar hay razones económicas, hasta tal punto económicas que en sustancia no se trata del problema tecnológico, sino de la baratura ¿Dónde del fuel estás? oil. Yo me he perdido. He perdido, sí. Espera, habré pasado No, 2 no, hojas. no. Has pasado. Estábamos en la 157. Avendor, le agradezco a usted muy especialmente la conclusión que saca, pero como quiera, Perdón, Sí. perdón, que te has tenía un adelantado punto y me he saltado ya la conversación. a la otra conversación. No, hay que concluir esta. Hay que pechugar A con el ver, final de esta. estábamos en qué página, perdón, porque ahora ya me... Le agradezco a Sí, usted. Lucas, ciertamente, exacto, sí, ciertamente. Abendroth. No, pero la parte esta, no, es que ya acabamos, claro. Dice Sí. Abendroth. Y ello exige una labor intelectual inmensa. Una labor intelectual, sin embargo, que se asiente sobre la base de una continuidad con respecto a Marx y Engels y Lenin.
Tenemos que crear una conciencia histórica de la propia identidad dentro de la no identidad. Lukács, y también, y soy consciente de la dificultad que ello entraña, hay que despertar entre los intelectuales y en la gran masa una conciencia histórica, pues la manipulación, como muy bien expuso usted antes mediante el ejemplo de la conciencia trágica y fenómenos similares, impulsa una y otra vez a considerar a las circunstancias como una forma última de existencia ontológica, en tanto que la verdadera forma de existencia ontológica es el proceso. Si estudiamos el análisis de fenómeno y apariencia en Marx, lo esencial en el fenómeno resulta ser siempre el hecho de haber desaparecido en él el proceso. Marx expone repetidamente, en relación con el dinero y otros problemas, que los hombres manejan bien estos asuntos, hablando en términos actuales, a pesar de que han transformado al proceso real en un estado de confiscación. En todos estos esfuerzos nuestros hay una gran tarea consistente en descubrir, primero en el ámbito de la teoría, que todas estas circunstancialidades y cosificaciones no son sino unas meras formas de presentarse ciertos procesos reales. De este modo iremos haciendo comprender paulatinamente a los hombres que deben vivir su propia vida como proceso histórico. Es cosa sumamente difícil, mas como perspectiva futura no lo creo imposible. No lo creo imposible. Pues, Bueno, ¿qué hacemos? ¿Avanzamos si queréis conversando? avanzamos. Sí, porque ¿Sí? como va... Sí, ningún Pues problema. adelantamos porque la última es larga. Es muy larga, sí, porque si no, no acabaremos el libro Sí, hasta sí, octubre. sí. Sí, Seguimos avanzando, sí. de acuerdo. Bueno, pues empezamos con la cuarta conversación, ahora ya entre Lukács, Abendroth y Holz, y se llama Balance Provisional. Holz. Señor Lukács, en días precedentes hemos venido enfocando desde diversos ángulos algunos problemas que guardan relación con los fundamentos de sus concepciones filosóficas y que abarcan desde la fundamentación general de una ontología de la esencia de lo social hasta ciertos aspectos actuales de la realización de la historia en el presente político. Se han tocado numerosas cuestiones fundamentales con tal ocasión y al reunirnos hoy aquí por última vez, y quizá no nos quede sino poner algunos acentos y puntualizar algunos aspectos ya insinuados en días anteriores, pero que no llegaron a recibir un tratamiento exhaustivo. En las conversaciones que hemos mantenido, me ha parecido importante una cuestión de la que he tomado una y otra vez conciencia como problema, a saber, la de cómo se haya de considerar en una imagen marxista de la historia que trata de la necesidad objetiva el proceso histórico, al mismo tiempo la problemática de la libertad por el lado subjetivo, esto es, la problemática de la posibilidad del ámbito de la posibilidad objetiva por el lado del objeto social. Yo no entiendo muy bien esto. ¿Cómo? No. Esta parte que es la objetividad de la subjetividad me estoy dándole vueltas y no acabo de entender qué es lo que quiere decir con esto. Es una cuestión mía, zopenca, pero no... Bueno. Y creo que sus posturas al respecto están dadas determinadas perspectivas y líneas directrices. Lukács. Bien, yo creo que también a propósito de esta relación se ha de interpretar correctamente a Marx, es decir, de una manera ontológica. Veamos, yo entiendo que la gran dificultad consiste en que el marxismo describe de un lado ciertas líneas fundamentales del proceso histórico, diciendo de ellas que operan en un sentido determinado, independientemente de aquello que desean o pretenden los hombres que actúan. De otro lado, constituye un rasgo esencial del marxismo el que las decisiones en forma de alternativa que se les plantean a las clases, a los pueblos y en determinadas circunstancias, incluso a los individuos aislados, desempeñan un papel determinante en la historia. De ello puede surgir, por una parte, un voluntarismo incluyendo en este desde el voluntarismo anarquista hasta el voluntarismo burocrático que existió en el periodo estalinista. Y por otra, un culto a la necesidad de tipo mecanicista,
que estuvo extraordinariamente difundido, por ejemplo, en la Segunda Internacional. A diferencia de los teóricos de este periodo, en los que encontramos, por ejemplo, en Plejánov, una dualidad, una necesidad ineluctable de la economía, al par que una especie de situaciones de alternativa en la ideología, yo creo que aquí se puede ver un doble movimiento en la economía. Me parece que habría, o que habrá observado usted en mis exposiciones, de otros tiempos que a mi juicio la economía se constituye a sí mismo en virtud de asertos teleológicos de individuos, lo que lógicamente implica situaciones de alternativa en todo acto económico. Bien, se Es trata decir, de... aquello sería, por responder quizá a lo que preguntas, aquello que parecen leyes no es más que una integración de acciones teleológicas de los individuos. O sea, eso que parece determinado como una corriente objetiva y leyes, lo objetivo, es una integración de acciones, porque la teleología es solamente acción de los individuos. O sea, los individuos tienen un propósito. Entonces es una integración evidentemente cultural y etcétera, etcétera. O sea, intenta explicar esto. Lo que lógicamente implica situaciones de alternativa en todo acto económico. Bien se trate de resoluciones de índole tecnológica dentro del proceso de producción o bien de que una persona determinada compre este o aquel producto. Este margen de decisión traspasa toda la economía. Pues bien, creo poder comprobar por el estudio de la propia cuestión y también por el estudio de Marx que existen en la economía, por así decir, tres grandes complejos dinámicos que se han desarrollado ininterrumpidamente a lo largo de la evolución de la humanidad, independientemente de lo que hayan deseado los portadores de esta evolución. De primera intención, parecen ser muy elementales y simples. El primer punto consiste en que la cantidad de trabajo necesaria para la reproducción física del hombre muestra una tendencia constante a la disminución. El hombre primitivo estaba de por vida ocupado en el problema de su propia reproducción física. Es evidente que en relación con aquello, la reproducción de la mera existencia física supone hoy una parte mínima del trabajo que se realiza en una sociedad. Mas, si se considera la historia, se verá que hay incisiones muy importantes en este proceso. Por ejemplo, los inicios del esclavismo, como sustitución de la ejecución de los prisioneros de guerra o incluso del canibalismo, se dan allí donde el esclavo está en condiciones de producir más de lo que resulta necesario para su propia reproducción. Antes habría sido plenamente insensato tener esclavos, de ahí que no se tuviera. Pues bien, yo creo que en este sentido, desde el Paleolítico hasta nuestros días, se aprecia un desarrollo dinámico ininterrumpido. Dejaremos en suspenso si este desarrollo es una evolución rectilínea o no. Sería, a mi entender, cuestión de determinismo histórico. El segundo punto a considerar es que en el trabajo primitivo domina, como es natural, el dato de la naturaleza. Si pienso en la primitiva Edad de Piedra, resulta que el punto de partida del trabajo lo constituyen las piedras en el estado en que uno las encuentra. A partir de entonces, tiene lugar una evolución en la cual se va socializando progresivamente el trabajo. La división del trabajo, consecuencia inmediata de este, y todo lo que sobre ello pueda cimentarse. Es decir, las categorías sociales van formando un estrato cada vez más coherente que se alza por encima de la existencia fisiológicamente dada del hombre y llega a modificarlo. Recordará usted que Marx dijo en una ocasión, con gran acierto, que el hambre es el hambre, mas el hambre que se acalla con pescado cocido y con ayuda de un cuchillo y tenedor es algo muy diferente que el limitarse a desgarrar la carne cruda. Y es precisamente en la satisfacción de las necesidades más genuinamente fisiológicas, me refiero al comer y a la sexualidad, donde mejor se puede estudiar en qué gran medida se van socializando progresivamente, en un determinado sentido, se entiende, estas funciones humanas. Marx llama a esto un retroceso de las barreras naturales. Y es muy necesaria la palabra retroceso aquí, puesto que la barrera natural no habrá de decaer jamás simplemente por el hecho de que el ser humano es un animal determinado fisiológicamente.
pero nadie se atrevería a negar el hecho de tal evolución. Pienso en la evolución que separa al hombre, que va a pie, del avión actual. Está claro que tal proceso se produce en la humanidad con independencia, una vez más, de lo que se deseara, porque hubo periodos muy importantes en los que muchas personas, y también las clases dominantes, quisieron detener la evolución, como es el caso de la Atenas tardía, de ciertos momentos de la Edad Media, del periodo de Restauración que siguió a la Revolución Francesa, etc. Pero justamente en este contexto es importante demostrar la imposibilidad de detener esta evolución y que, si no necesariamente en los problemas ideológicos de la superestructura, tiene lugar ciertamente en esta, por así decir, socialización real de la sociedad, una evolución ininterrumpida. El tercer punto que me interesa destacar y que está estrechamente ligado a este segundo es la integración cada vez más acusada de las sociedades homogéneas. Quiero decir que las tribus primitivas eran muy pequeñas y no hubieran podido subsistir de otro modo. Desde entonces, y pasando por Grecia, Roma, la Edad Media y demás, se da una evolución que ha llegado a crear en el mercado mundial los fundamentos económicos de una humanidad uniforme. Basta con pensar al respecto en que, tomando como ejemplo la antigüedad, existió una gran cultura mediterránea que abarcaba desde el Oriente helenístico hasta Roma. Existía al mismo tiempo una cultura muy notable en China, pero ambas, por así decir, nada tenían que ver entre sí, mientras que en la actualidad nada que ocurra en el más apartado rincón de África puede dejar de surtir, digamos, una cierta influencia, aunque no siempre inmediatamente perceptible, sobre el trabajador alemán. Este proceso de integración tiene lugar ineluctablemente y en esta relación se ve con suma claridad que las reacciones humanas ante ello no son en absoluto una consecuencia directa de la acción consciente de estas personas. No se trata de que los hombres hayan querido de alguna manera deliberada esta evolución, puesto que la unidad relativa y tan solo inicial de Grecia se expresó mediante la lucha despiadada de las diversas ciudades-estado entre sí. Y el que las integraciones posteriores, piense usted en la integración que dan lugar a la formación de las naciones modernas, las cuales se logran mediante lucha sin cuartel contra el feudalismo y el particularismo feudal. No fueron conscientes de sí mismas, sino en fecha relativamente tardía. Es hecho de sobra conocido. Para la Alemania actual es un rasgo de debilidad el que esta lucha no se librara en Alemania con la misma energía que en Francia o en Inglaterra. Y si considerara usted hoy la uniformidad mundial existente, esta consta de una suma de revoluciones y contrarrevoluciones. Consta, por ejemplo, de la revuelta de los blancos contra los negros y de los negros contra los blancos en los Estados Unidos, no debiendo olvidarse a este respecto que en la época de menor integración, a saber, en tiempos de la esclavitud indiscutida en el sur de los Estados Unidos, estos antagonismos distaban mucho de ser tan acusados como lo son. Mas con la agudización de los antagonismos, el reflejo ideológico de estos acaba por tomarse en el propio inaplazable proceso de integración. Insisto en que no se trata del producto de una actividad uniforme de los seres humanos, de la cual sean estos plenamente conscientes en todo momento. No se trata de que los hombres aspiren, por ejemplo, a una humanidad uniforme similar a la que en ciertos periodos persiguieron determinadas corrientes de los estoicos de la época romana. Antes bien, lo que se produce es un proceso de integración ininterrumpido, el cual, como es lógico, también tiene sus paladines ideológicos. Mas se trata de un proceso que se impone siempre bajo la forma de antagonismos acusados que se exacerban a medida que progresa esta integración, aún en contra de la voluntad de los hombres. En mi opinión, desde un punto de vista económico objetivo, se comprueba la existencia de estas tres grandes tendencias, las cuales pueden considerarse como necesarias. Es imputable al desarrollo histórico el hecho de que todas estas ineluctabilidades
que no pretendo derivar por vía de la lógica ni por otro medio, las vemos empíricamente en cuanto las tomamos como tales necesidades de orden económico. Ocurre ahora que existe una relación de tipo dialéctico entre esta esencia de la evolución económica y el mundo de los fenómenos. Y el empleo, el término mundo de los fenómenos en el sentido hegeliano, según el cual se concibe al fenómeno como realidad y no con el significado kantiano de acuerdo con el cual el fenómeno es algo producido por el hombre, a diferencia de la cosa en sí. En este mundo de los fenómenos existe un incesante tira y afloja y una interacción, pues al hablar de la esencia he prescindido de las muy diversas formas en las cuales se nos presenta la cosa, ocurriendo asimismo que el fenómeno puede ser también, dentro de este proceso, algo sumamente diverso. Acudiendo a algo muy simple, piense, por ejemplo, en el antagonismo entre Atenas y Esparta en la Edad Antigua. Piense en la evolución del capitalismo en Inglaterra y Francia. Así pues, en la evolución del capitalismo está, digamos, bien claro que se trata de la misma evolución en lo que respecta al aspecto económico. Y sin embargo, y quisiera insistir en que sigamos ciñéndonos al terreno de la economía, el capitalismo inglés aniquiló por completo la propiedad parcelaria de la yeomanry, que durante la Revolución Inglesa, un siglo antes, había luchado por la revolución, mientras que la Revolución Francesa cimentó un campesinado parcelario que bien mirado aún perdura. A mi entender, pues, la ley de la ineluctabilidad del desarrollo capitalista asume en dos países capitalistas tan importantes como Inglaterra y Francia dos formas económicas y vuelvo a insistir aquí sobre la importancia del término económico en esta relación, totalmente dispares para no hablar de las formas ideológicas. Bueno, no sé, a mí me parece una síntesis demasiado... A ver, que el capitalismo ineluctablemente va a la reproducción ampliada, sí, pero que la historia sea tan... Hay una síntesis, digamos, un poco osada, ¿no? Sí, sí. Además, ¿No pega tienes saltos. voz, Joaquín Arriola? ¿Osada por qué? En 2 páginas es la historia de la humanidad. Bueno, no, él señala tres tendencias que suponen una modificación sustancial de la realidad del siglo XX y que requieren, por tanto, un nuevo capital respecto a la realidad que conoció Marx. Por ejemplo, la tendencia a la unidad, que Marx la intuye, pero el segundo punto, no, el primero, el tercero, la integración cada vez más acusa de las sociedades homogéneas, lo llegó a intuir, pero no forma parte de su análisis. Bueno, el segundo sí, es propio de Marx, además. Y el primero le da aquí una importancia, pues, que me parece mayor que la que le da Marx, que también lo entiende. El La primero cantidad de es trabajo el... necesario para la reproducción física del hombre muestra una Ah, tendencia constante a la disminución. Bueno, él insiste mucho en el trabajo sobre la naturaleza, sí. Lukács, ¿no? Ah, sí, pero y eso es del primer Marx también. Como el desarrollo de las fuerzas productivas ha permitido, ¿eh? que ya no exista naturaleza en la que no haya intervenido la mano del hombre. Dice, igual en una isla remota del Pacífico podemos que encontrar el estado de naturaleza, pero en el resto, desde la selva amazónica hasta los bosques de Suecia, la mano del hombre está presente. Eso ya lo decía Marx. Bueno, bueno, que sobre estas tres tendencias se pueda desplegar el análisis que está pidiendo de un nuevo capital, es decir, de una nueva comprensión de la realidad, pues igual puede ser excesivo. Pero bueno, son líneas que apuntan, ¿no? A mí no me parece mal. o sea, tú lo has tomado, claro, tú lo has tomado como respecto del periodo capitalista, se dan estas tendencias en el capitalismo. Vale. Sí, y que hoy son tendencias que expresan
pues la realidad actual. Vale. Es decir, la naturaleza está dominada por la cultura. La cultura domina la naturaleza, aunque, dice, y nos recuerda lo que dice Marx también en los escritos de juveniles, con el tema del hambre y la sexualidad. Sí. Eso nos permite explicar, por ejemplo, toda la ideología woke o la ideología LGTBI. En el comer o el auge de la cultura gastronómica. Sí, bueno. O el comer ya no solamente para alimentarse, sino para la alimentación para la salud, que si las proteínas, que si las vitaminas, que si el calcio, que si todo esto nos dice que, pues que el comer ya no es alimentarse para no pasar hambre. Y la sexualidad ya no es pues para reproducir la especie, con el problema que tenemos de reproducción de la especie en este momento. El crecimiento de la población se ha detenido, Está la parado. población mundial. Envejecemos, sí, envejecemos. Con lo cual, pues el informe al Club de Roma también se ha quedado obsoleto. También está obsoleto. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que son igual no sé si a mí no se me ocurre ninguna fundamental como estas, pero que son tendencias, el mercado unificado, es decir, en lo que piensa un chino y en lo que piensa un argentino es prácticamente lo mismo. Tener Sí, trabajo asalariado e sí, irse de vacaciones. sí. Y tanto el chino como el argentino quieren ir de vacaciones a París, si Sí. pueden. Pues Y ya el está. consumo, el automóvil, el El consumo. automóvil, claro, claro, claro. Sí. Bueno, a mí se me ocurrió en un momento dado, pero no es. Es decir, para él el caso ibérico no existe. Existe Inglaterra, Francia y Sí. Alemania. El Mm, caso ibérico no existe. Y mm, el caso ibérico es una singularidad, pero muy importante. Es decir, mm, yo es un ejemplo que uso. A mí me sorprendió mucho cuando al leer la vida de Hegel me entero de que para ir a estudiar tiene que pedir permiso a su duque. Hegel. Y para dejar el seminario tiene que volver a pedir permiso a su duque, Hegel. Pues a finales del siglo XV en España iba a la universidad el que tenía dinero y no pedía permiso. Iba a Salamanca. Y hay un libro de esa época que a mí me parecería que debiera estar en el canon occidental, que es la Celestina, porque es cómo la libertad humana desvinculada puede destruir a los seres humanos. Y eso es un novum que está ahí, ¿eh? Ahí, ¿no? Más allá de que pueda haber en algún momento, pues, algún fallo técnico, porque en la primera versión tenía 16 capítulos, en la segunda se mete en 5 entre medio, se alarga un mes el proceso y hay momentos en que no se ha retocado suficientemente bien la temporalización, ¿no? Puede haber una persona que se pasa un mes llamando a la puerta de otra. Claro, eso es. Pero eso no es no es, eso son tonterías técnicas. La propuesta estética, que es la libertad humana, una experiencia nueva que está surgiendo en un mundo nuevo. O sea, ahí hay un mundo nuevo. Bueno, estas serían las cosas que a mí me. A ese no va por ahí, no las sitúa. no las hayas, vale. Y que Hegel en 1780 tenga que pedir permiso a su señor feudal en Alemania. Ostras, se dices, pero pues ya entiendo un poco mejor lo que pasa luego con el nazismo y no sé qué. Mm, pero Lukács. Ambas están fundamentadas de la misma manera, pero toda evolución de una entidad se da en la historia de modo concreto y único, por lo que al mismo tiempo y en la misma fase evolutiva adquiere fisonomías muy diversas en su manifestación. Me parece que en este contexto debemos proceder a una diferenciación ontológica dentro de la economía y a saber, entre la parte de una necesidad esencial y el mundo de los fenómenos. Hegel dijo con gran acierto que la esencia es una forma en reposo del fenómeno.
Yo vería en esta forma en reposo, formulada en términos de teoría del conocimiento, escondido, muy escondido en ella, algún resto del motor inmóvil de Aristóteles. De querer expresar esta cuestión en la terminología radical de la ontología, habría que decir que se trata de la inevitabilidad rectilínea del propio proceso, a diferencia de la abigarrada equivocidad de sus formas de manifestación. Halls. Dentro de las formas de manifestación se nos presenta también lo contingente. Lukács, por supuesto. Y creo entender que se dan aquí las complicadísimas interacciones con la naturaleza, siendo otra vez aquí, como es lógico, el punto socioeconómico el dominante. Pues es la economía la que decide si una fuerza de la naturaleza, si un elemento natural, es de efecto promotor o más bien sirve de freno a la economía. El que para la riqueza de un país sea de capital importancia o no el carbón, depende de la producción y no del carbón. El que un país sea rico o pobre no se determina a partir del carbón. El hecho de que tenga importancia el carbón está determinado por el grado de evolución económica y social en que se encuentra el país. Esto se puede comprobar hoy cuando el carbón se está pasando de moda. Halls, sí. Lukács. Después de que el carbón dominó durante 200 o 300 años la riqueza carbonífera, cesa de constituir un elemento positivo en la economía y se convierte, como está ocurriendo en el Ruhr, más bien en un factor de inferioridad. Abendroth. Aquí quisiera aducir yo algo que es mitad objeción y mitad complemento a lo que acaba usted de decir. Los datos de la naturaleza pueden tener en los comienzos del proceso de socialización del ser humano una enorme importancia para su actividad productiva. Mas de la misma manera que la barrera natural retrocede de modo general por obra del trabajo productivo del hombre y también la dependencia de la economía con respecto a los datos simples de la naturaleza, así ocurre aquí con respecto a la existencia de los yacimientos de carbón explotables. La existencia de cualesquiera reserva en la naturaleza de carbón, pongamos por caso, podría y puede claramente servir de impulso para el desarrollo de un proceso concreto, a partir de las formas de manifestación de este proceso global constituido por la evolución de la socialización del hombre en virtud de su trabajo productivo. Lukács, desde luego. Abendroth. Para perder progresivamente importancia después, así pues, el predominio de la economía en este proceso es mucho menor en los comienzos del mismo que hacia el final del proceso. Eso ya lo he leído, ¿eh? Lukács. Mire, eso es posible. De todos modos, ocurre que fueron motivos económicos los que en un tiempo dieron su significación al carbón y vuelven a mediar razones económicas hasta tal punto económicas que en sustancia no se trata del problema tecnológico, sino de la baratura del fuel oil que desplaza aquel. Desde el punto de vista tecnológico, se podría seguir haciendo funcionar a todas las fábricas con carbón. Pero, ¿sí? Sí, bueno, no. A mí se me estaba ocurriendo ahora, cuando habla lo del carbón y las objeciones que quiere señalar Abendroth, pero que no termina de señalar muy bien, a mí me da que Abendroth quiere decir, bueno, muy bien, en el siglo XIX la economía es fundamental. Pero esta insistencia de Lukács en que veamos utilicemos el enfoque económico, pues quizá ya no tanto, porque dice, la economía tiene ahora un peso mucho menor que en los comienzos. Y le responde Lukács, no, ahora sigue siendo la economía, porque antes era la economía del carbón y ahora es la economía El gasoil, del petróleo. del petróleo. Con lo cual, sigue siendo la economía. Y Abendroth no sabe cómo salir, porque Abendroth quiere decir que no, que aquí que ya no es tanto la determinación económica. Pero claro, es que ni Abendroth ni Lukács han conocido el fenómeno chino. Y el desarrollo de China, desarrollo económico, inicialmente se hizo sobre la base del carbón en el siglo XXI. Es verdad, es verdad. En el siglo XXI. Que generaba mucha. Claro, sí, Que sí, era el sí. 60%, pero y rápidamente, como está en una evolución aceleradísima, hoy se ha convertido en los líderes de la energía limpia. Pero, dice, como tenemos carbón, utilizamos carbón. ¿Qué es lo que está diciendo
que está diciendo, es la voluntad subjetiva. Lo que está La diciendo voluntad subjetiva, sí. subjetiva, claro, la voluntad subjetiva de, bueno, vamos a hacerlo sobre la base de la materia prima de la primera revolución industrial, vamos a hacer la tercera, que tiene que hacerse sobre la base de las energías renovables o no sé qué. Pero Lucas dice, no, 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 aquí la determinación, la economía, la economía. Vale. Insiste más en los factores objetivos que en la Sí, posibilidad de intervención que subjetiva. es posible que existe, sí, que según Abendroth, que con el retroceso de la determinación por parte de la naturaleza genera un espacio a la subjetividad que genera problemas Sí, y bifurcaciones mucho más complejas. sí. A ver, Lukács nos ha dicho siempre que había alternativa. La alternativa son siempre dos. Yo pensaba, cada vez que ha dicho alternativa, yo he pensado, alternativa son dos. Es un mundo indefinido de posibilidades el que se puede abrir, no blanco o negro, catástrofe, revolución o sea, en esto hay unos pasos atrás que, en fin, Lukács estrecha mucho el esquema en Sí. estos pasos, sí. Muy bien, no, no, muy buena la puntualización, Joaquín. Vale. Yo Dice, no desde había el pillado, ¿eh? El, deba- la- el pulso que se estaban echando yo no lo había visto, no lo había entendido. Vale, vale, sí, sí. No, pero lo del carbón es que lo de China es cierto, es que Y no, y claro, es el factor subjetivo, o sea, es la apuesta por... Sí. es real, vaya. Dice, desde el punto de vista tecnológico se podría seguir haciendo funcionar a todas las fábricas con carbón, pero, y me es imposible citar cifras, como quiera que el fuel oil es un tanto por ciento más barato, eso basta para desplazar al carbón. Así pues, sustancialmente no se da una pugna entre determinadas fuerzas de la naturaleza. Son piezas de ajedrez que la economía de mercancía arrastra de un lado a otro, de un lado para otro. Lo barato barre a lo caro. Abendroth, sin duda alguna, pero también aquí cuenta el factor de que la socialización del proceso de producción hace retroceder al elemento natural en cuanto condición de este proceso. Lukács. Pero yo creo que si se analizasen las cosas, digamos, la transición de la edad del bronce a la edad del hierro, se encontraría en suma el mismo predominio de la economía que hoy. Y estoy de acuerdo con usted en que ello tendría un lugar en una medida cuantitativamente aumentada. Y lo podemos observar igualmente en el terreno ideológico-social, pues también aquí es desplazada la barrera de la naturaleza cada vez más, lo cual adopta luego formas sumamente aventureras, de modo que ciertos filósofos opinan que el espacio se ha reducido y el tiempo se ha hecho más veloz, etc. Todo esto no es sino una interpretación meramente ideológica del proceso. Quisiera insistir ahora sobre el hecho de que este proceso irreversible tiene lugar en el mundo de los fenómenos de forma desigual, debiendo tenerse en cuenta que, a consecuencia del principio de la socialización sobre este estrato económico, se almacena una superestructura cada vez más grande. Me parece muy fácil de comprender que mientras un grupo humano restringido se dedica a consumir aquello que él mismo produce, se puede salir del paso ideológicamente con la tradición, con la rememoración de los ancestros, etc. Mas, si se llega a dar un tráfico de mercancías, lo cual ocurre forzosamente mediante una simple gradación cuantitativa, primero en la periferia de las pequeñas comunidades y después penetrando en las propias comunidades, ocurre entonces que el tráfico de mercancías acaba determinando necesariamente un sistema jurídico. Aquí vuelve a, o sea, aquí, o sea, el Marx del capítulo de la llamada acumulación originaria diría que no, que son las relaciones sociales cambiadas las que han producido eh, o sea, que el capitalismo medieval no hubiera podido penetrar, no hubiera podido, era capitalismo del lujo y el desarrollo del capitalismo del lujo no hubiera podido generar un capitalismo interiorizado, sino que es eso, la ruptura de las relaciones sociales mediante el látigo, tal cual lo que echa gente es
las relaciones sociales cambiadas, la subjetividad cambiada, la que tiene importancia en relanzar. Me parece que sería en esta misma línea lo que hay por ahí debajo, ¿no? Yo es que, claro, prefiero el esquema de que son las relaciones sociales y las luchas internas entre los grupos sociales y los cambios que se producen, los que hacen emerger eh, transformaciones que desarrollan las fuerzas productivas, que esa variante independiente de la tecnología del molino de mano del feudalismo, la tecnología del molino de vapor del capitalismo, que es un Marx, es el Marx de miseria de la filosofía, pero el Marx de la llamada acumulación originaria plantea como el origen del capitalismo la desorganización de la sociedad señorial inglesa, ¿no? Las luchas, bueno, esto es lo que yo vería aquí y el debate. Entiéndame, esto no es más que un ejemplo de que la complicación introducida en el mundo de los fenómenos acarrea asimismo la superestructura, por lo cual se erige ente, sobre este ente en reposo, hablando en términos de Hegel, que en realidad no es sino un movimiento unilateral del ente, un mundo fenoménico muy complicado, polifacético y multiforme, en el que los diversos asertos teleológicos no son ciertamente decisivos en sí, pero se desempeñan ya un papel incomparablemente mayor. Pues bien, desde el punto de vista económico, fue imprescindiblemente necesario, debido al desarrollo de las fuerzas productivas, que el esclavismo se hundiera y que ocupara en adelante su lugar el sistema de trabajo feudal, basado en la servidumbre. Mas las formas que adoptaba la servidumbre en los diversos países estaban en función de las diversas formas de actividad de las personas en cuestión, aspecto en el que, sin embargo, no quiero entrar ahora en detalles. Porque llegaríamos a una profusión enorme. Llegaríamos, como muy bien dijo Marx, a la conclusión de que los hombres hacen su historia ellos mismos, mas no bajo circunstancias elegidas por ellos. Y aquí hay que decir que entre las condiciones circundantes no elegidas por los hombres, esto es fundamento, se cuentan aquellas leyes económicas, aquella esencia aquella esencia de la economía de que antes hablé. De modo que en la evolución de la sociedad construimos esta gran escala sobre uno de los polos, partiendo de una evolución social esencial que es insoslayable. Los diversos pueblos pueden construir las más diversas formas. Se puede inventar un apartheid en África del Sur, pero es totalmente seguro que un buen día se llegará a la integración de toda la humanidad. Bueno, esto sí que es un aserto que todo sea, que sea absolutamente seguro que vamos hacia el mejor de los mundos posibles. En fin, me parece optimismo excesivo. Hombre, no tiene por qué ser optimista. La integración se puede dar bajo la batuta de un tirano global. Exacto, ¿Eh? puede ser un No es despotismo. optimismo. A mí lo que me llama la atención es que diga que es imprescindiblemente necesario la transición del esclavismo al feudalismo. eh, Una evolución esencial que es insoslayable. Insoslayable. Totalmente seguro. Bueno, es, ¿en qué se diferencia esto del determinismo puro y duro? es determinismo. Es Sí, determinismo. sí. Y luego, no sé, me llamó la atención, claro, sobre la transición del feudalismo al capitalismo se ha escrito mucho, ¿eh? Pero la transición del esclavismo al feudalismo no se ha escrito tanto. Eh, para ver si es tan imprescindiblemente necesario, pues habría que explicarlo. Y yo no sé si está explicado o no. A ver, Arthur Rosenberg, que es un historiador Sí, marxista, Arturo sobre la caída de Roma. Sí, se pero dice al contrario, que la esclavización entra con Diocleciano. O sea, está constantemente cambiando los modelos. no Dice, sé, no, claro. no, el esclavismo viene tras Diocleciano. Ujú. Que es bueno, y poco después empieza la Edad Media, con lo cual, Y antes no, ¿qué había antes? sí, esto.
Pues sí, si está el feudalismo, la Edad Media y el esclavismo lo asignamos a los siglos previos a la Edad Media, ¿qué había antes? No, no. A ver, ¿Qué había antes de imprescindiblemente necesario y necesariamente evolutivo? sí, sí. Porque claro, bueno, bien, el propio Ricardo plantea que la sociedad capitalista puede llegar a un estado estacionario, el famoso estado estacionario. O sea, que el fin de la historia no lo inventó Fukuyama, lo inventó Ricardo. ¿Eh? Bueno, pero él lo planteaba porque eso eran las relaciones naturales, ¿no? No, porque él analizó que había una tendencia en la caída de la tasa de ganancia. Vale. Claro, cuando la tasa de ganancia llegue al mínimo, pues ya no habrá incentivos para acumular y el capitalismo entraría en un estado estacionario, que él situaba muchos siglos, mucho tiempo adelante. No llegó a hacer un cálculo temporal de cuándo eso ocurriría. Pero es Vale. porque él identificó la caída de la tasa de ganancia. No, Marx luego le dio forma teórica también a ese asunto. Luego, claro, eh, bueno, si la sociedad, la propiedad privada de tipo individual, que dice Marx que es la que desaparece para convertirse en la propiedad privada capitalista, sobre la base de la destrucción de la propiedad privada de tipo familiar, no se Sí, hubiera sí, producido, ¿eh? Pues sí, sí. O sea, habría eso llegado sería a la lo que el sociedad capital. capitalista. Perdón, ¿esto que has dicho último? Habría habido una acumulación originaria capitalista. No. O Bueno, sea, Thompson te hubiera dicho no. El claro. explorador inglés, ¿no? Mm. No. Se necesita desgarrar ese mundo. Y le ha dicho previamente, claro, como Inglaterra ya lo hizo, pues Francia no lo tuvo que hacer, ¿vale? Pero si Francia hubiera ganado las guerras napoleónicas, ¿Qué hubiera pasado? ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera habido un desarrollo capitalista cuando se apoyaban en las clases, a los pequeños propietarios rurales? Pues no, hubiera habido otra cosa. Que es lo que dice, por ejemplo, Perry Anderson, creo que es Perry Anderson, ¿no? En su libro de la transición, también dice, bueno, que había una alternativa que no era la sociedad capitalista sobre la base del absolutismo, un desarrollo de Claro, fuerzas productivas claro, absolutista, claro. que no se cumplió pues, porque se dieron las condiciones históricas objetivas, bueno, condiciones históricas que se dieron, que se Las cumplieron con concretas. objetivas en Inglaterra, porque pasó lo que pasó, pero podía haber pasado otra cosa. No, a mí estoy de acuerdo. Eso, el capítulo de la llamada acumulación originaria, Mm, me parece uno de los más fulgurantes que escritos que sí, sí, tiene sí. más. Teniendo muchos, me parece que ese pedazo añadido en la segunda edición es Ujú, fulgurante, ¿no? sí, sí. Sí. Ujú. Bueno, y evidentemente, luego Francia es capaz de generar un modelo de desarrollo capitalista en el siglo XIX. mm, Joder, se hace con el mercado del lujo, Ujú, ¿no? O sea, el mercado del lujo del siglo XIX y XX hasta quizás 1960, no lo sé. Eh, y es Francia, ¿no? El perfume, la moda, mm, bueno, y la ingeniería, ¿no? O sea, porque los Polytechniciens vendieron obra civil por el mundo mundial. Yo qué sé, ¿no? Desde Lesseps o sea, es capaz de generar un modelo capitalista sui generis. eh, que nada tiene que ver con el inglés, ¿no? O sea, en todo caso, mm, un economista diría de alto valor añadido, diría, ¿no? Porque los carruajes, parece ser que los carruajes de los zares eran franceses. O sea, ujú, en fin, todo esto. Bueno, acabó esta. Lo que no es nada seguro y desembocó en la cuestión decisiva es la forma que haya de adoptar esa integración. Y entramos por fin en una cuestión importantísima que, a mi entender, es capital para la concepción del marxismo. A saber, si se considera al socialismo como una consecuencia ¿Qué necesaria pasa? y remediable, Ah, te has quedado
¿Quién? ¿Yo? No, yo estoy bien. Se ha quedado él, ¿Quién se ha quedado? Joaquín. ¿Con quién? ¿Yo con quién me estoy quedando? No, No, Joaquín, Joaquín Mira, Joaquín Mira se ha quedado Jiménez colgado, ha sí. se ha quedado quedado congelado. ¿Eh? Consecuencia necesaria e irremediable del uso de las nuevas tecnologías. Sí. El problema es que no sé si él va a saber ahora cerrar y... Sí. Oh, lo ha hecho ya ahora, mira, sí, ahí ya, está. ya está. Ya está. Sí, hoy ha estado Dispersión probando. interna. Se ha Claro, movido la nariz y luego sigue ahí. Sigue disculpa. evolucionando. Yo os decía, estáis parados. No, no, era yo. No eras tú el que Como estabas Ibas soy tú el en congelado. otra que, dirección. como hoy soy el que, no, no había caído, hoy soy el, vale, disculpad, vale, seguid donde estabais. Lo que no es nada seguro y desembocó en la cuestión decisiva es la forma como que haya de adoptar esta integración. Y entramos por fin en una cuestión importantísima, que a mi entender es capital para la concepción del marxismo, a saber, si se considera al socialismo como una consecuencia necesaria, irremediable, de la esencia, o bien si creemos que la evolución esencial pone en obra solamente aquellas tendencias fundamentales en virtud de las cuales está dada la posibilidad económica del socialismo. Y creo que en este punto interpreto correctamente a Marx, pues incluso en sus escritos políticos, en el Manifiesto Comunista, entiende siempre la salida de las luchas de clase como alternativa. Creo, pues, que la evolución económica tan solo crea las condiciones para una victoria del socialismo. Creo, en el caso de Marx, no se trata meramente de una observación fortuita hecha en el Manifiesto Comunista, puesto que en la crítica del programa de Gotha, Marx menciona como en una de las condiciones del comunismo el que el trabajo debe cesar de ser una coacción y convertirse, por el contrario, en una necesidad vital. La evolución puramente objetiva del trabajo produce ciertamente un mínimo cada vez más reducido de trabajo necesario. Pero en esta ontología no se dice que tal evolución sea capaz de transformar el trabajo en necesidad vital. Antes bien, los hombres, en una fase determinada de su historia, deberán hacer del trabajo una necesidad vital. Bueno, podemos quedarnos aquí. Vamos aquí. Sí. Antes habíamos estado hablando de que, dado que, bueno, ya pasará septiembre, cerrar por ahora, y que dado que la primera semana de septiembre, los que ahora están en los institutos ahora mismo haciendo evaluaciones, eh, eh, y tú misma, que Sí, no, estarás, tenemos un precurso corto y además vale. es fiesta el 11, va a ser todo muy... Va a Entonces, ser bueno, todo y muy en acelerado. Cataluña el 11 es fiesta, que es jueves. Hacerlo, empezar el 18, el jueves 18. Sí. Eh, Parece bien la iniciativa. Y, bueno, y proponerlo en abierto, hacer una propuesta concreta en abierto, y si alguien prefiere un cambio de día, solicitar opinión. Parece, Bueno, a ver qué tal, exacto. Cuando empiece el sí, curso, que la gente tengamos los horarios, bueno, entonces... sí. Exacto. Y Bueno, luego también esto, los de la docencia, sí, ¿El exacto. qué? la siguiente lectura, porque quedará, yo creo que quedará una sesión más. Una ¿Sí? sesión más y entonces pasaríamos al libro El hombre de la Bueno, democracia no te pienses. que teníamos acordado. Una sesión si nos comprometemos a Y nos leerla, comprometemos, sí, Ya que se son verá, ya 30 y se verá. porque pico. hay desde la Sí, 171 hasta la Sí, 209, esos son sí, 30. sí. 30, Y sí, si Y es, la gente volverá con muchas ganas de hablar. Lo sé. sí, sí. Eh, Bueno, dos sesiones, pero sí que habría que concretar, por lo menos la primera, concretar o hacer propuestas por correo, eso sí, ¿no? Pero ya pero habíamos quedado, ¿no? la propuesta sería jueves 18 de septiembre, si parece correcto, sí. y desde la página 171, y si se prefiere. Bueno, antes los que estáis en la enseñanza diréis que no. Okay. Empezar el 4 de Bueno, septiembre. yo no tengo problemas, pero soy yo que este año ya no tengo Ah, tutorías y ya. claro, tú ya estás Yo ya medio este jubilándote. año solamente doy clase y no soy tutora. Yo ya, Vale, vale. Bueno, pero no soy yo no soy el si ejemplo. estamos de acuerdo, esta es la nota que Exacto. escribiré Vale. y se hace esta propuesta. Y si a un caso, si lo escribes, pues
¿Verdad que habíamos quedado ya en libro la siguiente lectura? El hombre y la democracia. Vale, pues ya sé, para que la gente pueda ir trabajando. De acuerdo. ¿Cómo se puede obtener en PDF el hombre y la democracia Sí, en claro que sí. español? Sí, sí, sí. Vale. O sea, no hay problema, Es- ¿no? No. ¿Era una editorial que tú le habías hecho alguna objeción? Me parece que era la única que estaba traducida. Yo tengo una edición argentina y Amor roto, ¿no? no, pero ¿No? no, ¿Tú la era tienes, Joaquín Arriola? ¿Tú la tienes? Sí, yo lo tengo, sí. Pues si en quieres, Amor Tour. Pero, no, espera, tengo que buscarlo. Tengo que buscarlo. Vale. A ver. cierra, Joaquín, la grabación. Ah, sí, Ahí sí, sí. sí, sí. Sí, sí, sí. A ver. A ver, ¿dónde se cierra la grabación? Aplicaciones más, pues oye, grabando, no sé cómo se cierra la grabación. Bueno, pues déjalo, ya está. Lo dejo, no pasa nada. Arriba pone grabar, Joaquín. Cuando, Arriba, cuando, cuando grabando, te pone vas a. grabando. Ah, Pero si igual Pausar, le das ahí, detener igual te lo grabación. quita o no. el recording. ¿Desea detener la grabación en la nube? Sí.